En este video vamos a resolver el ejercicio 3 de deformación unitaria axial. Para este ejercicio tenemos dos barras, como se muestra en la figura, y una fuerza horizontal de 7500 kilos aplicadas hacia la derecha. La longitud de las diferentes barras son de 4 metros y la longitud de esta barra 2 es de 3 metros. El punto O es el punto de unión entre las dos barras. Nos dan el módulo de elasticidad de dicho material y las diferentes áreas que tienen cada una de las barras. Bajo esta configuración nos piden que determinemos la ubicación del punto O, que es la unión entre los dos, después de aplicar la carga. Entonces, lo primero va a ser generar las fuerzas internas que están sintiendo cada barra. Esto va a partir de la estática. Hacemos un diagrama, calculamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y que existe en el nodo y vamos a tener entonces el valor de las diferentes fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, considerando positivo hacia la derecha. Hagamos el diagrama primero aquí. Tenemos la fuerza de 7500 kilogramos, ¿sí? En el punto O. Vamos a asumir la fuerza de la barra 2, fuerza 2, en esa dirección. Y vamos a asumir la fuerza 1 en esa dirección. Sí, aquí estamos hablando del análisis del nodo O. Entonces, de esta manera, hacemos la sumatoria de fuerzas y tenemos menos la fuerza 1. Aquí tenemos 30 grados y aquí hay 50 grados. Fuerza 1 por el coseno de 30 más fuerza 2 por el coseno de 50 más 7500 y esto es igual a 0. Luego, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba, y tenemos F1 por el seno de 30 más F2 por el seno de 50. Y esto es igual a 0. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Le damos solucionar a ese sistema y nos va a dar que F1 es igual a 5834 kilogramos y F2 va a ser igual a menos 3808 kilogramos. Esto que nos dice con la fuerza negativa, simplemente yo las había asumido en tensión las dos barras. Significa que la que me dio positiva es tensión, pero la que me dio negativa va a ser compresión. Con esto, nosotros ya tenemos entonces las fuerzas internas. Vamos a calcular cuál sería la deformación axial. Ojo, deformación axial.
No es el desplazamiento del punto O, simplemente es lo que se llegó a estirar la barra 1 y lo que se estiró la barra 2. Entonces calculamos el valor numérico de dicha deformación. Entonces delta 1, que sería para la barra que va a estar en tensión, la de la izquierda, sería 5.834, que es el P, la carga axial, por la longitud, pasemos la A. Depende de las unidades que nos hayan dado. Si se fijan, el módulo de elasticidad nos los dan en kilos y centímetros. Dejemos todo en centímetros. Entonces, 400 centímetros. El módulo de elasticidad, el área de la barra también nos la dieron en centímetros. Son 2 centímetros cuadrados. Y el módulo de elasticidad 2.15 por 10 a la 6. Al hacer esta operación nos va a dar 0.543 centímetros, que es lo mismo que tener 5.43 milímetros que se está alargando. En este caso es de un alargamiento. Vamos con el cálculo del delta 2. El delta 2 tenemos la carga de 3.808 por la longitud, que es 300, entre el área, que era 1.5, y el módulo de elasticidad de 2.15 por 10 a la 6. Esto nos va a estar dando un valor de 0.354 centímetros, que es igual a 3.54 milímetros. En este caso, sabemos que esto es de acortamiento. Y el primero, como lo habíamos mencionado, de alargamiento. Ahora ya tenemos entonces el valor de las deformaciones axiales de cada una de esas barras. Vamos a proceder a ver cómo vamos a utilizar estas deformaciones axiales para el cálculo de la posición final del punto de unión entre las dos barras. Para esto vamos a tener que realizar un diagrama de deformación exagerado del objeto, ya que sabemos que trabajamos con deformaciones pequeñas, y así vamos a poder ver cómo vamos a estar utilizando nuestras deformaciones axiales que acabamos de calcular. Lo primero sería dibujar el sistema en su estado original. Voy a poner el punto O por acá. Vamos a tirar una línea, o vamos a hacer la línea del eje X y el eje Y. Solo para tenerlo como referencia. Ahora dibujamos en este caso las barras originales, aproximado de estas barras.
Sí, esas serían nuestras barras originales. Aquí estaría el apoyo. Ahora, vamos a comenzar a dibujar cómo se habría deformado el objeto. Bueno, la posición final de nuestro punto. Lo vamos a asumir aquí. Esta será la posición final de del punto de interés, el punto O. ¿Sí? Dibujemos ahora las barras. Voy a dibujar con color diferente las diferentes barras. Esa sería entonces la posición final de la barra 2. Siguiendo la teoría, si yo tiro una perpendicular de la posición final de la barra 2 a la posición inicial, vamos a obtener entonces la dimensión que se ha acortado dicho objeto, la perpendicular, lo más perpendicular posible. Aquí es la perpendicular. Por lo tanto, esa perpendicular nos está diciendo cuánto se ha alargado, cuánto se ha comprimido. En este caso, podemos darnos cuenta que, como esa barra estaba en compresión, la longitud que se ha comprimido es la que voy a sombrear ahorita en anaranjado. Esa longitud comprimida sería esto. ¿Por qué? La longitud inicial, y podemos ver a dónde está la longitud final. Por lo tanto, ese es nuestro delta 2. Ahí vamos a tener entonces ya uno de los valores que hemos calculado. Esa distancia es delta 2, lo que se ha deformado nuestra barra 2. Sabemos también que tenemos por ahí un ángulo de 50 grados. ¿Sí? Ahora, si sabemos que aquí también hay 90 y ahí tenemos 50, significa que de este lado hay 40 grados. Y a este punto donde intercepta con el eje X, le voy a llamar el punto B. Tengamos en cuenta ese punto. Entonces, ahí podemos apreciar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo conocer las diferentes medidas de ese triángulo rectángulo. Puedo llegar a conocer, si sabemos que este es el punto O, podemos determinar cuánto es el valor de la distancia de O a B. ¿Sí? Esa distancia de O a B sí la podemos conocer por medio de triángulo rectángulo. Porque sabemos que OB es la hipotenusa del triángulo formado con delta 2 y un ángulo de 50 grados o en su defecto 40 grados. Por lo tanto, vamos a apartar y vamos a ir escribiendo esas distancias. Distancia OB va a ser igual a delta 2 entre el seno de 40. Claro, esto ya podemos calcular su valor porque delta 2 mide 3.54. ¿Sí? Si dividimos el 3.54 entre el seno de 40, ese valor nos va a dar 5.507. Por lo tanto,
la distancia OB mide 5.507 milímetros. ¿Sí? Ahora, ya tenemos calculada esa distancia. Veamos a dónde se encuentra ubicada la deformación de la barra 1. Tracemos una línea desde la línea que sería la deformación de dicha barra 1. Esa línea que acabamos de trazar es la posición final de la barra 1. Sabemos que si trazamos una perpendicular a la barra original, vamos a llegar a tener la distancia que se ha alargado dicho elemento. Entonces tracemos una perpendicular desde la línea verde, que sería la línea original de la barra 1. Ahí hay 90 grados. ¿Sí? Y podemos determinar cuánto es el valor de esa deformación, que la tendríamos aquí. Esa sería la deformación. Pero para tenerla desde un punto conocido, ya que desconozco ciertas medidas y para poder procesar un poquito mejor esos datos, yo sé que si coloco esa misma perpendicular acá, trasladamos la perpendicular nada más. Esta línea solo es la perpendicular y voy a proyectar. Claro, si yo solo desplazo, es como desplazar el delta 1 al punto de origen, porque a partir de ahí hemos tirado la perpendicular. Entonces, podemos ver que esos son paralelas entre sí. Por lo tanto, el valor de delta 1, que lo voy a marcar con color verde, sería este de acá, que viene a ser el mismo que se encuentra aquí. Es el mismo valor, simplemente lo hemos desplazado a un punto conocido. Sabemos que aquí hay 90 grados porque son perpendiculares, simplemente hemos hecho un artificio para poder desplazar y conocer algún punto para sacar algún triángulo. Esto es delta 1 y sabemos que acá hay 30 grados. Entonces se forma un nuevo triángulo. Se forma un triángulo rectángulo con estas medidas. Vamos a ponerle un nombre a este nuevo punto que se está formando con el triángulo rectángulo. Le vamos a llamar D, de dedo. ¿Sí? Y yo puedo conocer entonces la distancia que hay desde O hasta D. ¿Sí? Que sería algo conocido por medio de ese ángulo delta 1, del ángulo de 30 grados y el 1, la deformación 1. Para este caso tendríamos que OD, distancia, va a ser igual a delta 1 entre el coseno de 30 grados. ¿Sí? Si conocemos delta 1, que es 5.43, y lo divido entre el coseno de 30, la distancia OD va a estar dando 6.27 milímetros. Entonces, con esto ya conocemos dos triángulos rectángulos que se están generando gracias a las diferentes deformadas. Ahora, ¿qué dato me interesa a mí? Porque esos son los únicos dos triángulos que vamos a poder calcular a partir de las deformaciones 1, delta 1 y delta 2. A mí me interesa calcular
la posición X del punto O, que podemos ver que es esta distancia que está aquí, sería el delta X, y esta distancia que podemos apreciar acá es el delta Y del punto O, ya con la posición final. Podemos apreciar que acá tenemos un triángulo al cual podríamos conocer todas sus medidas, y si fuéramos capaces de calcular la altura de ese triángulo que está ahí en medio, vamos a poder determinar delta Y. Y si logramos determinar una de las bases de ese triángulo, por ejemplo, ya sea que se lo sumemos a la distancia OB o se la restemos a la distancia OD, cierta medida de ese triángulo, vamos a poder calcular el delta X. Por lo tanto, me interesa entonces el triángulo de aquí adentro, el triángulo formado por BD en ese caso. Vamos a hacer un zoom, digamos, de ese triángulo. Vamos a determinar el punto B, el punto D. Hay una distancia vertical que sería, este de acá es el punto O, ¿sí? O', digamos, porque sería ya el punto desplazado. ¿Cuánto va a valer este ángulo de acá? Por alterno interno, vemos que este ángulo es 40 grados. Ojo que esto no es un triángulo rectángulo, para nada. ¿Cuánto va a valer el ángulo que se forma con el vértice D? Pues veamos que tenemos un triángulo rectángulo formado con delta 1 y de 30 grados. Por lo tanto, este de aquí sí sabemos cuánto vale. Este va a valer 60 grados. Y si ese vale 60, este tiene que valer 80 grados. Ahora conocemos los tres ángulos y podemos saber cuánto vale la distancia de B a D. ¿Sí? Para saber esa distancia yo puedo agarrar la distancia OD que habíamos calculado previamente y restarle OB. Y eso nos va a dar ese valor. Entonces, veamos cuánto sería. Entonces tendríamos que la distancia BD va a ser igual a OD menos OB. Por lo tanto, BD va a ser igual a 6.27 menos 5.507. BD tendría un valor de 0.7628 milímetros. Por lo tanto, nos vamos aquí abajo a nuestro triángulo y tenemos 0.7628. Si conocemos los tres ángulos y uno de sus lados, podemos llegar a calcular todas las medidas de los diferentes de nuestro triángulo. En este caso vamos a calcular la distancia de B a O'. ¿Por qué me interesa esa distancia? Porque si yo llego a proyectar o a trazar, hagamos aquí un triángulo adicional. Si yo conozco la distancia de B a O', si yo la proyecto con la vertical, voy a conocer delta Y. Y si yo a OB le sumo la proyección horizontal de BO', voy a llegar a calcular delta X. Por lo tanto, la distancia de interés debería de ser de B a O'.
Para eso vamos a utilizar la ley de senos y vamos a tener que 0.7628 es al seno de 80 grados, como BO' es al seno de 60. Despejamos el valor de BO' y nos da 0.671 milímetros. Ahora vamos a poder calcular entonces cuánto es el valor de delta X y el valor de delta Y. Como lo habíamos mencionado, el valor de delta Y va a ser igual a la proyección vertical de la distancia BO'. Y esa proyección vertical la sacaríamos utilizando el seno de 40. Entonces, delta Y va a ser igual a 0.671 por el seno de 40 grados. Esto es igual a 0.443 milímetros. Eso sería el valor de delta Y. Y tendríamos entonces que delta Y vale 0.443 milímetros. Ahora calculamos el valor de delta X. Como lo vimos, delta X va a ser igual a la distancia OB más la proyección horizontal de BO', BO' por el coseno de 40 grados. En este caso, delta X sería igual a 5.507 más 0.671 por el coseno de 40 grados. Por lo tanto, delta X va a ser igual a 6.021 milímetros. Y acá tendríamos entonces el cálculo de el desplazamiento en X, que es hacia la derecha con un valor de 6.021, y el valor del desplazamiento del punto O' vertical, que es de 0.443 milímetros hacia abajo.